amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer. Amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer por tu poder. ¿Por qué no nos acompañas con tus palmas? gracia tan asombrosa, nosotros somos libres y podemos gozar de esa libertad el día de hoy. Y vamos a declarar con la canción que sigue: gracia sublime es, porque perfecto es tu amor, papá.
eres digno, papá. Eres digno, digno, digno de alabanza, digno de honra, digno de gloria, Señor. Digno aquel que venció la tumba, digno aquel que venció la muerte. Eres digno, Señor, eres digno. Digno aquel que salvó a la humanidad. Digno aquel que ha creado todo lo que nosotros podemos ver, incluso lo que no podemos ver aún. Eres digno, Señor, digno, 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 papá. Solo tú sacias nuestros corazones, papá. Solo tú sacias nuestro corazón a través de tu Hijo Jesús. Y ahora nosotros podemos estar satisfechos al llenar ese vacío que teníamos, al llenar el vacío que ha dejado el pecado, a llenar el vacío que nosotros hemos dejado ya en el pasado. No se puede llenar con otra cosa, sino solamente con la gracia y el amor de Jesús. Porque solamente bastas tú, Jesús. Solo tú, papá.
Señor, gracias, porque estamos seguros de que tu Espíritu Santo está en este lugar. Tu palabra dice que cuando en tu nombre estamos reunidos, tú estás aquí con nosotros. El día de hoy, al igual que cada domingo, hemos preparado nuestros corazones para recibir de la palabra de Dios. Amén. Y si estás dispuesto a recibir lo que hoy Dios tiene para ti, pues espero que esta palabra caiga en tierra fértil para que podamos cosechar de ella, ¿verdad? Voy a pedirle a Chocho, por favor, si me dirige una oración para que oren por mí, por favor, para que no sea yo el que hable, sino sea Dios a través de mi persona. Bien, pues esta mañana, Dios, ponemos en tus manos, Señor, cada palabra que sale con el profe, que sea dirigida a cada uno de nosotros, Padre, que no sea Él el que hable, que no sea el hombre, sino que sea a través de su Espíritu, y que sea tuya, Señor, esta palabra, Señor, que esta mañana Él va a dirigir hacia nosotros, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, su vida, Señor, ponemos en tus manos su boca y todo lo que Él va a utilizar el día de hoy para dar esa palabra y que nos llevemos a algo, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Francisco. Bueno, el día de hoy voy a dar la palabra con un título, y este título es Las consecuencias. Creo que todos sabemos lo que es una consecuencia. Para los jóvenes, los estudiantes deben de recordar la ley de Newton, que nos dice que a toda acción una reacción, y bueno, pues es algo semejante, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros hemos, voy a decirlo de esta manera, hemos tenido una consecuencia a raíz de cosas que hice en el pasado, que hice tiempo atrás. Y estas consecuencias que me están afectando pueden ser consecuencias positivas o negativas. ¿Estarás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Quiero exponer algo que pues sí me da vergüenza, pero lo expongo porque es un ejemplo de mi persona, una consecuencia. Como ustedes supieron, nuestros pastores nos invitaron a mi esposa y a un servidor a acompañarles a Tula, a su aniversario. Tuvieron también la oportunidad de acompañarnos la hermana Mari, el hermano Germán, que no lo veo por aquí, pero sé que aquí está prestando su servicio. Y los pastores tuvieron que irse días antes. Nos pidieron de favor que nosotros, la manera que pudiéramos, pues allá les alcanzáramos. Ya estábamos poniéndonos de acuerdo de qué día nos íbamos a ir, las dos parejas, la pareja Germán y Mari, y mi esposa y un servidor. Y por ahí no sé a quién se le ocurrió, y pues ¿por qué no buscamos vuelo para irnos en avión y llegar pronto? Y así lo hicimos, y oh sorpresa, pues resulta que sí había vuelos disponibles y nos salía más barato que irnos en el propio camión. Me dio a mí mucho gusto, porque deben de saberlo que yo nunca he viajado en avión y es uno de mis sueños, poder volar. Ahorita voy a hacer un paréntesis y recuerdo, una noche estaba soñando, ya iba yo a un avión, ya me estaba subiendo, subí las escaleras, no sé si así se sube, pero subo unas escaleras, ya iba a entrar al avión cuando me despierta mi esposa y me molesté bastante con ella. Ya por primera vez iba a ver un avión en su interior y me despertaste, pero bueno, retomo lo que les estaba diciendo. Ya mi hijo Octavio había conseguido los vuelos, y por ahí alguien dijo de qué requisitos o cómo iba de ir preparado para poder abordar el avión. Me pongo a investigar y ya veo la serie de requisitos, y en uno de los requisitos decía identificación oficial. Y
pues ustedes ya saben cuáles son las identificaciones oficiales, y oh sorpresa, no tengo ninguna de ellas. Ninguna de ellas. ¿Y cuál fue mi consecuencia de no ser cauto, de no ser ordenado en esta parte? No pude volar. Germán y Mari pudieron volar, nosotros nos tuvimos que ir en el autobús, que bueno, no dejó de ser bendición de todas maneras, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esto. Si dejo de hacer cosas, hay una consecuencia. Si hago cosas, hay una consecuencia. Si hago cosas buenas, hay una consecuencia. Si hago cosas malas, también hay una consecuencia. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar tanto de consecuencias buenas como consecuencias malas que están registradas en la Biblia y que de alguna manera pueden impactar en nuestra vida, ¿verdad? Antes de iniciar así netamente en lo que son las consecuencias, quiero recordarte que nuestro pastor en días pasados estuvo hablándonos de la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Hablando de cómo lamentablemente pues algunos padres creemos que en la escuela van a educar a nuestros hijos, y nuestro pastor nos ha dicho, y estaremos de acuerdo todos, que verdaderamente la educación se da en casa. Nosotros como padres educamos a nuestros hijos, llegan ellos a la escuela y son el reflejo de lo que han aprendido a casa. Aquí está la maestra Mayra, que no me dejará mentir. Vemos a los alumnos, como algunos de ustedes saben, también yo trabajo dando clases. Cuando vemos a nuestros alumnos y los vemos bien portaditos, pues sí pensamos, el papá lo tiene bien educado, mamá lo tiene bien educado. Cuando es berrinchudo, grosero, déspota y demás, pues también pensamos en esto, ¿verdad? Los papás le han permitido demasiado, son muy permisibles con ellos. Entonces, a través de estas lecciones que nos dio nuestro pastor, ojalá los que todavía tenemos hijos que son alumnos en alguna escuela, independientemente del nivel que sea, tenemos ese gran compromiso de enseñarles y que ellos realmente al lugar donde van, a la escuela donde van, puedan mostrar que realmente son personas educadas. Si a esto le aunamos que también pueden mostrar que son hijos de Dios, pues todavía sería mucho mejor, ¿verdad? Y bueno, una pregunta, es para que lo analicemos. A los que ya somos padres, ¿qué sentimos cuando nuestros hijos nos desobedecen? Es común que le das una indicación, y ¿qué es lo que dicen nuestros niños cuando le das una orden? Lo más común: voy, ahorita, y no sé cuántas otras más, ¿verdad? Yo digo las que escucho en casa, ¿verdad? No está Octavio porque él es el que dice más voy. ¿Dónde está? No sé, pero bueno, pues como ustedes saben, de los 5 hijos que tengo, bueno, Citlali ya casada, yo todavía tengo 4 en casa, y sí, es muy común que empiecen a decir voy. Es cierto, obedecen a lo mejor tardecito, pero qué mejor, y creo que nos agrada más cuando nos obedecen en el momento, ¿verdad? Das una orden y en el momento obedecen, pues eso es más grato para nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando el hijo no obedece, cuando nuestros hijos no obedecen, pues a algunos les aplicamos alguna sanción. A lo mejor se oye feo el decir los castigamos, ¿verdad? Pero pues no, de hecho es bíblico, ¿no? Y hay necesidad de castigarlos. Debemos aprender a cómo dirigirnos y cómo corregir a nuestros hijos y qué tipo de castigo aplicarle, ¿verdad? Es cierto que hay padres, sobre todo los padres que no conocen de Dios, quiero pensar que por eso lo hacen, son muy bruscos con los hijos, los golpean, los maldicen y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Igual, me da vergüenza decirlos, pero en su momento, antes de conocer de Dios, uno de los castigos que yo con mis hijos no era tanto el de golpes, sino el de ofenderles, maldiciéndolos con palabras muy fuertes, ¿verdad? Hoy me arrepiento, gracias a Dios que mis hijos también que conocen de Dios y ya me perdonaron. Pero bien, generalmente los castigamos, pero ¿por qué los castigamos a nuestros hijos cuando desobedecen? La palabra de Dios en Hebreos 12, del 6 al 8, no sé si ahí en Multimedia nos puedan poner este pasaje, y dice así, repito, es la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, en los versos del 6 al 8, dice:
Porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, fíjate lo que dice aquí, si soportáis la disciplina, porque la disciplina duele. Si somos indisciplinados en algún área de nuestra vida, cuando nos quieren disciplinar nos va a doler, nos va a causar molestia, ¿verdad? Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Como a qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues todo padre debe disciplinar. Todo padre debe disciplinar a sus hijos. Sigue diciendo, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aguas con esto. Aguas. Ya estamos adentrándonos un poco más en el terreno espiritual, en lo que es palabra de Dios. La misma Biblia los dice, ¿no? Dice, entonces sois bastardos si no acepto la disciplina. Dios como nuestro Padre, nosotros como nuestros hijos, como sus hijos, debemos aceptar la disciplina que Él nos da a través de su palabra. ¿Cuántos sabemos que la disciplina tiene sus bases en la Biblia? Creo que todos sabemos perfectamente que en la Biblia es el manual para llevar una vida correcta. La Biblia, es ese manual que todo aparato pudiera tener. Cuando compras un aparato nuevo, un manual, cualquiera que sea, siempre hay un manual. Cuando lo compramos nuevo, sobre todo, y nosotros tenemos nuestro manual, y ese manual es la Biblia. Ahí nos dice qué hacer y qué no hacer. Pero como muchos de nosotros compramos el televisor, viene el manual, saco el manual, lo aviento a donde caiga, a veces hasta directamente a la basura, a veces ni la garantía guardamos. ¿Y qué hacemos? Empezamos a picar y a picar al aparato que hayamos comprado. Ahorita dije una tele y creo que sé todo y empiezo a darle y de repente algo que ya no pude, pues vamos al manual. Y a veces no, más bien le pregunto a otra persona, ¿y cómo le hago? Teniendo el manual. En nuestra vida diaria es muy semejante. Tengo problemas y consulto a no sé cuántas personas, ¿verdad? Y no consulto a Dios, no consulto la Biblia, en donde ahí voy a encontrar la respuesta a todos los problemas que pudiera tener. Pero bueno, vamos a continuar. Repito, el tema es las consecuencias. En Génesis 2, del 16 al 17, también si nos hacen favor de ponerlo, por favor, dice de la siguiente manera: y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos estamos remontando a la propia creación, a la misma creación. Cuando Dios crea, a su obra perfecta, su obra maestra, que es el hombre, hecho a semejanza de Dios, y le da una primera indicación, una primera orden. Ahora, como todos bien sabemos, ¿obedecieron o desobedecieron? Desobedecieron. Tú te sabes la historia, no la vamos a hacer tan larga. Desobedecen y comen del fruto de ese árbol prohibido. Desde la misma creación, desde el principio, el hombre no pudo tener control de sí mismo y desobedeció. Al día de hoy seguimos desobedeciendo. No sé, bueno, voy a hablar a título personal. Yo sigo desobedeciendo. Tú desobedeces, ojalá y tú no lo hagas, ¿verdad? ¿Por qué razón desobedecemos a Dios?
ayer por la noche lo cuestionábamos, estábamos mi esposa, mi hija Xochitl, mi hija Itzel y un servidor, y yo les preguntaba, ¿por qué razón es que desobedecemos? Y por ahí dijimos, y surge esta palabra, dice, por la ignorancia. Bueno, de momento como que sí pudiera ser cierto, pero hay personas que conocen de la palabra de Dios. Hay personas que no son tan ignorantes hablando de temas bíblicos, que conocen, pero aún así desobedecen a Dios. El punto es que llegamos a la conclusión de que si yo desobedezco a Dios es por rebeldía. Esa fue nuestra conclusión, salvo tu mejor opinión. Pero ¿por qué la rebeldía? Porque una persona rebelde está en contra de las personas que en un momento dado le pueden dar una orden, una indicación. Dios, como nuestro Padre, nos indica qué hacer. Y si desobedezco es por eso, porque soy rebelde, porque me molesta, porque no quiero, porque no acepto que me estén dando órdenes y yo quiero hacer lo que me dé mi santa voluntad, mi regalada gana, dijeran algunos. Entonces, ¿por qué razón desobedecemos? Pues es por rebeldía. No queremos recibir esas órdenes y por ende pues no va a haber bendición sobre nosotros. Ahora, como ya lo dije hace rato, desde el principio el hombre ha desobedecido a Dios, pero Dios, pese a que nuestros primeros padres, Adán y Eva, le desobedecieron, sí es cierto que les castigó, pero también en su amor y misericordia, Dios sabía que Adán y Eva, que habían desobedecido, podrían ser salvos gracias a su amor y gracias a su misericordia. Y en la actualidad sigue siendo lo mismo. Como humanos seguimos desobedeciendo a Dios. Repito, ojalá tú no lo hagas. Nos seguimos desobedeciendo, pero Dios tan grande nos da la oportunidad de seguir siendo salvos, ¿verdad? Y por esa razón decimos que tenemos un Padre magnífico, glorioso. Y creo que tú haces lo mismo con tus hijos. Aún, no sé cuántos hijos tenga cada quien, pero aún ese hijo, el que menos te obedece, o de plano el que es desobediente, aún así lo amas. Y le das instrucciones para que en un momento dado todos esos errores que ha cometido en desobediencia pueda cambiarlos, cambiar su manera de ser, cambiar su actitud. ¿Y por qué lo haces? Por amor verdaderamente. La desobediencia trae consigo una consecuencia, ya lo habíamos dicho. Aun cuando me arrepiento de lo malo que hice, aun cuando me arrepiento de mis pecados y que el Dios mismo nos perdone esas acciones que cometí que no son gratas a los ojos de Dios, aún así hay consecuencias. Un ejemplo, un hombre, un varón casado, comete adulterio, siente remordimiento posiblemente, lo va a seguir haciendo, pero cuando siente un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento, posiblemente platica con su pastor. Te estoy hablando de un hombre que conoce de la palabra de Dios, ¿sí? De un hombre cristiano, así lo voy a decir textualmente, un hombre cristiano. A lo mejor este hombre platica con su pastor, el pastor le da consejo sabio, y no tiene de otra más que, no digo que humillarse, sino pues confesar el pecado con su esposa y pedirle perdón. Posiblemente la mujer, que tiene ya un nivel de madurez en el cristianismo,
un nivel de madurez, porque no todos somos maduros en la palabra. Pero posiblemente esta personita, esta mujer cuyo marido le fue infiel, esta mujer le perdona. Le perdona. El hombre, por eso que cometió, por ese adulterio que cometió, y ya le perdonó Dios, y ya le perdonó su esposa, no quiere decir que, chido, ya me lavo las manos y ya todo sigue igual, color de rosa sigue siendo mi matrimonio. No, sí va a haber consecuencias, porque la mujer, aunque le perdonó, posiblemente ya no le tenga la misma confianza, y es incómodo que tu cónyuge no te tenga confianza, y esa confianza no sé cuánto tiempo vaya a pasar para que te la puedas ganar. Entonces hay una consecuencia de ese pecado aunque fue perdonado. Otro ejemplo puede ser en el estudiante, los chicos que todavía están estudiando. Tu maestro te dice: te vamos a revisar tal trabajo en tiempo y forma, debes entregarlo. Y típico del mexicano, ¿no? Siempre dejamos todo al último, y posiblemente se pase hasta el tiempo de entregar esa tarea. Y a lo mejor te sientes incómodo y le dices a tu maestro, a tu maestra: maestra, discúlpeme, y ojalá no lo hagan los estudiantes que tenemos aquí, una mentirilla, ¿no? Es que tuvo que pasar esto, es que viví esto, es que, o sea, te excusas. Y a la maestra a lo mejor, o el maestro, se come esa mentira, te dice: está bien, pero lo más seguro es que te va a decir: te voy a aceptar tu trabajo, pero tu calificación va a ser inferior. Entonces, igual, la consecuencia de no entregar en tiempo y forma, ya tener una calificación inferior. Y así como eso, pues habrá tantos y tantos ejemplos de consecuencias que se dan por los actos que cometo. Como ya lo decíamos hace rato, Adán y Eva, ¿sí? Las instrucciones de Dios para Adán y Eva fueron muy precisas, ¿sí? Muy precisas. Al desobedecer y ellos haber comido del fruto prohibido, su consecuencia fue que los echaron fuera del Edén. Dice en Génesis 3:24, también si nos hace un favor en multimedia de ponerlo. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa fue la consecuencia. Algunos quizás lo hemos pensado: si nunca hubiera pecado Adán y Eva, si nunca hubieran tenido esa tentación, si nunca hubieran desobedecido, ¿cómo estaríamos viviendo en la actualidad? Sin ningún problema, sin ningún pendiente. ¿Qué pendiente tenían ellos? Dios los puso en el Edén y nunca les dijo: vas a trabajar, ¿verdad? Nunca. O sea, tenían literalmente todo tenían. Pero su desobediencia les llevó a pues sacarlos del Edén. Y pues ustedes saben también, Dios le dijo a Adán que comería con el sudor de su frente, tenía que trabajar. ¿Qué le dijo a la mujer? Para sus hijos, ¿verdad? Los dolores que iba a tener. No me imagino, si no hubieran pecado, cómo parieran, perdón, con todo respeto le digo, cómo parieran las mujeres. Eso sí, ténganlo por seguro, sin dolor. ¿Cuál raquia, cuál nada? No, sin dolor, simple y sencillamente. Otro ejemplo en la Biblia está con Abraham. Todos conocemos que Abraham es el padre de la fe. Dios le prometió a Abraham que él sería el padre de la fe y que sus generaciones serían como arena del mar. Todo esto lo hemos escuchado en la Biblia. Pero si ustedes recuerdan, Sara, su esposa, dudó. No creyó que después de tantos años de matrimonio y a la edad que tenían, sobre todo, que iban a tener tantos hijos.
no la creyó. Y lejos de creer, si recuerdan esa parte también, Sara invitó a Abraham a que tuviera relaciones con su esclava, con su siervo, con Agar. Y ya bien que Abraham, bien obediente, cuando le convenía, ahí va con Agar. Y tuvieron ese hijo con la sirvienta, con la sierva, como le quieran llamar. El punto es que aquí, al haber hecho esto y no obedecer la palabra de Dios, porque Dios les hizo una promesa, tanto a Abraham como a Sara, ese hijo que tendrían, se desesperó, sobre todo Sara. Incita pues a Abraham a que tenga relaciones con Agar para tener ese hijo, y ya desobedecieron. ¿Cuál fue la consecuencia? Después, si recuerdan ustedes, en la misma Biblia lo dice, Sara ahora sí que le hizo bullying a Agar, porque Agar se burlaba de la propia Sara, porque Agar ya había sido madre, ya tenía un hijo de Abraham, y Sara aún no lo tenía. Esa fue una de las consecuencias. Otra de las consecuencias, y que hasta la fecha sigue considerándose como un conflicto a nivel mundial, la consecuencia es que Mahoma, él dice que Ismael fue el primogénito, es decir, el hijo de Agar y de Abraham, que fue el primogénito. Y sí, es cierto, nació primero, pero fuera de la orden de Dios, ¿sí? Porque lo que se tenía que hacer era que se esperara el primogénito de Abraham y de Sara, pero Sara quiso intervenir y pues creó conflictos. Aquí el conflicto que nos sigue actualmente es que Ismael como descendiente de Abraham, y como ustedes también saben la historia, Dios bendijo a uno y a otro, Abraham bendijo a uno y a otro, ¿sí? A sus hijos. Y el Islam tiene sus raíces en Ismael, y hoy por hoy pues seguimos con esos conflictos, ¿sí? Y es un conflicto a nivel mundial, y es un conflicto muy grande, y que pues no sé cuándo vaya a terminar este conflicto tan grande, que pues ustedes lo conocen. Una consecuencia de esa desobediencia a Dios. Sara nunca pensó que cuando no cree en Dios y le dice a Abraham que se meta con su sierva, jamás creyó que la consecuencia iba a ser, pues así lo voy a decir yo, desastrosa, y que iba a ser muchas generaciones. Dios le dijo a Abraham, padre de la fe, que tendría tantos hijos como estrellas en la mar, como estrellas en el cielo, o como los granos de arena en la mar, tantos y tantos. Era una promesa para muchas generaciones, y esa sorpresa, esa promesa para Abraham, que iba a ser en muchas generaciones, no fue así, no fue del todo, ¿cómo decirlo? A ver, no quiero enredarme, ya iba por otro lado. Si lo hubiera cumplido tal cual, créanme que en la actualidad no hubiera tanto problema. Si fuéramos todos los descendientes que hasta ahorita somos, pero posiblemente, esto ya es cosa mía, no es que esté así en la palabra, pero posiblemente no hubiera tantas aristas en cuanto a religiones, porque como ustedes saben, el propio cristianismo, ¿no? Hay cuántas ramificaciones, no sé si es la palabra correcta. Quiero pensar que hasta por ese lado no hubiera tantos conflictos y realmente fuéramos una sola iglesia. Pero bueno, seguimos hablando de las consecuencias. Otro ejemplo que viene en la Biblia, la esposa de Lot,
Ustedes saben, Lot era sobrino de Abraham. Lot sabía mucho de palabra, era un hombre erudito en cuanto a la palabra. Y si ustedes recuerdan, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios dio una instrucción a Lot cuando iba a salir de Gomorra, que escuchara lo que escuchara, no volteara hacia atrás. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Volteó y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Por haber desobedecido. Por haber desobedecido, la consecuencia fue convertirse en estatua de sal. Otro ejemplo lo tenemos con Jonás. Como bien saben, Dios lo envió a Nínive. Llevaba instrucciones precisas, pero ¿qué pasa? Jonás simple y sencillamente no quiso obedecer. Se embarca, pero para ir no al lugar donde le dijeron, sino para ir a otro lado. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues ya le andaba Jonás. Primeramente porque Dios le envió esa tormenta tan grande que él se sentía tan mal que prefiere lanzarse al mar. ¿Y qué pasó? Que ya lo sabemos, lo tragó esa bestia, ¿verdad? Ballena, tiburón, delfín, charal, lo que haya sido, pero se lo tragó, llevándolo a donde tenía que ir. Esa fue la consecuencia, o sea, lo que tuvo que vivir, porque creo que no es nada grato que estés en el mar y que te llegue una tormenta. Yo pienso que a todos nos daría miedo. Preferir lanzarse al mar. También qué tenebroso debe ser lanzarse al mar, lanzarte y con esa tormenta y luego ser tragado. Esa fue su consecuencia. Nada grato. Saúl, el propio rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, fue ungido, inició muy bien, pero luego Saúl, yo lo voy a decir así, en su soberbia, creyendo que él era el que verdaderamente estaba ganando victoria tras victoria y haciendo todas esas proezas, se sentía lo máximo. Y si recuerdan, cuando Dios le dice que tenía que ir a destruir a todos los amalecitas, tenía que acabar con el rey, con todas las personas, con ganado y demás, ¿tú recuerdas la historia? ¿Qué hizo Saúl? Él pensó en sí mismo, por sí mismo. Aparte de que, como tú lo sabes, llegó a consultar hechiceros. Ya no creía en Dios. Obviamente esto le desagradó a Dios. Todo esto que hizo Saúl y que desobedece trae consigo también una consecuencia. Si recuerdas, cuando manda a que mate a todos los amalecitas, él dejó al rey vivo todavía. Dejó ganado con la idea de que era ganado para poderlo ofrecer en holocausto a Dios, pero desobedeció. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios mismo lo desechó como rey. Y cuando el linaje de reyes del pueblo hebreo pudo haber sido por esa línea de Saúl, ustedes saben también la historia, no fue así. Fue David el que gozó de ese privilegio. El propio David, cuando toma por esposa a la mujer de Urías, a Betsabé, tuvieron un hijo. No fue de la manera correcta como tuvo ese hijo. ¿Y qué pasa? Igual, una consecuencia, la muerte de ese hijo. Ahora, en tu persona, en tu vida, en mi vida, ¿qué cosas hemos hecho mal y que hemos pagado con una consecuencia pues nada grata? Creo que todos hemos tenido ese tipo de experiencias. ¿A quién le hemos fallado? Pues principalmente a Dios. Si tú hiciste algo malo, es cierto, a lo mejor ofendiste con intención o sin intención
no sé, a tu esposa, tu esposo, tus hijos, algún familiar, pero al que principalmente ofendes es a Dios. Y a Dios es al que primeramente debemos pedir perdón, y después a esa persona que pudiste haber herido tú. Debemos de tener la humildad de aceptar que nos hemos equivocado, que la hemos regado. A veces voluntariamente, con dolo, ofendes a alguna persona. Otras veces con tus palabras, con tus acciones, ofendes a otras personas, pero no es con la intención. Pero si te lo hacen saber y te dicen, ¿sabes qué? Me hiciste sentir mal. No trates de excusarte y decir, no fue mi intención. O típico de algunos, te lo juro. No. Si tú ofendiste con tus acciones o tus comentarios o cualquier otra cosa a otra persona, y aunque no haya sido tu intención, pero si le causaste ese malestar, ese disgusto, y te lo haces saber, tú acéptalo y pide perdón. No una disculpa, pide perdón. Vas a hacer sentir bien a la otra persona. Ahora, al final de cuentas, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Si tú actúas con dolo para ofender a alguien, pues la verdad no es nada grato, pero muchas veces, repito, con acciones y comentarios ofendemos sin querer. Como dijo el chavo, no fue sin querer queriendo. Entonces, si se te ha dado esto en tu vida, invitarte a que tengas la humildad de aceptar que aún involuntariamente ofendiste a alguien, y hay que pedir, repito, perdón, no una disculpa. Pero bien, en la Biblia también vienen ejemplos de consecuencias muy positivas. Un ejemplo muy claro, Noé. Cuando Dios le dice que tiene que hacer esa arca, Dios obedeció. Dios obedece, y el haber obedecido trae una consecuencia buena. ¿Cuál fue esa consecuencia? Logra salvar a su propia vida y la de su familia, de sus hijos, de sus nueras. Y aunque lo tildaban por loco porque él decía que se avecinaba ese diluvio, él continuó. No quiero imaginarme cuántas burlas le pudieron hacer. A ti y a mí, posiblemente gente que conoce de Dios nos ha hecho burlas porque venimos a adorar, venimos a la iglesia o hacemos cosas que Dios nos ordena hacer. Y posiblemente te tilden de loco, pero nosotros debemos de seguir así como Noé. Gedeón sentía un grado muy alto de inferioridad. Él no era guerrero, como ustedes lo saben, él era un agricultor. Y si recuerdan, los madianitas durante 7 años les estuvieron robando todo lo que ellos cosechaban. Estaban ya cansados. Pero ¿qué le dice Dios a Gedeón? Que él tenía que enfrentar a ese pueblo. Él no creía, pero como quieras y gustes, obedeció. ¿Y qué logró? Pues la consecuencia fue que logró derrotar a los madianitas, pero lo más importante, sí, que logró liberar a su pueblo. Y ya jamás les estuvieron robando. ¿Tú te imaginas durante 7 años que llegue alguien y te robe todos tus ahorros? Te quite todo lo que has logrado. ¿Quién lo aguanta? Nadie. 7 años. Gedeón, por ser obediente, como consecuencia obtuvo eso, sí, que su pueblo fuera libre. Otro ejemplo de obediencia, María y José. Ambos creyeron en ese proceso. Ambos creyeron en cómo es que iba a llegar el Salvador a este mundo. ¿Sí? La Virgen María sufrió, fue atacada, fue posiblemente hasta condenada por algunos. José creyó. José creyó que realmente el hijo que estaba en su vientre, de qué manera había sido engendrado. Él creyó. No cualquier hombre es capaz
de creer a esa magnitud. La consecuencia de que ellos hayan obedecido es que pues nació el Salvador, al que tú y yo debemos de agradecerle. Pero el mayor ejemplo de obediencia lo tenemos en el propio Jesús. Dice San Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que envió, que regaló, que dio a su propio y único Hijo. Todos hemos dicho que Jesús murió por nosotros por amor. Sí, efectivamente por amor, pero también por obediencia, obediencia al Padre. Y su obediencia, el aceptar morir por todos y cada uno de nosotros, el dar hasta su última gota de sangre. Papás, hemos dicho posiblemente yo daría la vida por mi hijo. Sí es cierto, a lo mejor lo haríamos. Pero así de sanguinario como fue muerto Jesús, creo que no. Porque como ustedes saben, fue vil, fue cruel la muerte de Jesús. Y como ustedes saben, en aquel tiempo ese tipo de muerte era maldita. Todos eran malditos los que morían en la cruz. Y Jesús se despojó de esa corona de rey de Dios para venir a cumplir con ese mandato del Padre. Y ya para terminar, quiero mencionarte 5 puntos, que estos 5 puntos son bendiciones para tu vida y para mi vida. Y estos 5 puntos son también 5 consecuencias que puedo tener siempre y cuando obedezca a Dios. Ya lo dijimos hace rato, ¿sí? Tenemos consecuencias buenas o consecuencias malas. El primer punto sería lo siguiente: vamos a permanecer en el amor de Dios. Si nos pone multimedia el verso de Juan 15:10, por favor. En Juan 15:10 dice lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Está hablando Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De modo que si guardamos sus mandamientos, ¿sí?, la consecuencia va a ser permanecer en el amor de Dios. ¿Es difícil permanecer en sus mandamientos a los que somos hijos de Dios? Ya no me contestes si sí o si no. Si dices sí, es que estás instruyéndote en la palabra, es que eres obediente, es que realmente eres hijo de Dios. Si dices no, es difícil, entonces nos hace falta mucho, nos hace falta mucha madurez y tenemos un área de oportunidad muy grande, y para eso tenemos pastores. También lo he dicho en reiteradas ocasiones, no son los pastores de la iglesia, son nuestros pastores a los cuales debemos dirigirnos cuando tenemos algún tipo de problema, porque Dios los utiliza para que nos puedan dar guía y dirección. Otra consecuencia, otro punto, es el número 2, bendición. En Proverbios, también si nos hacen favor en multimedia, Proverbios 10:6 nos dice: hay bendición sobre la cabeza del justo. Entonces, la invitación: seamos justos, seamos justos. Y si somos justos, tendremos siempre la bendición de Dios. Justos, no injustos. El punto número 3: todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28, también si lo pone en multimedia les agradezco. Ahí nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Entonces, debo amar a Dios. Debo amar a Dios. Y todas las cosas que Dios me ponga, si quieres utilizar esta palabra como prueba, adelante, puedes hacerlo así. Pero todo lo que te pone Dios en tu vida es para agradecerle. Porque sabemos que como hijo de Dios realmente eso que me está poniendo, aún considerándole como una adversidad, es para ayudarnos y es para nuestro bien. Siempre también me admiro de nuestros pastores cuando nos han dicho que debemos darle las gracias a Dios por las cosas malas que nos pasan. Últimamente decía el pastor, no recuerdo si fue la reunión de matrimonios, no recuerdo, de cuando él se queda sin trabajo y dice que llega con la pastora y con sus hijos que tenía pequeños y se pusieron a darle las gracias a Dios porque el pastor se había quedado sin trabajo. Es difícil, pero podemos hacerlo. El punto número 4 dice: tendré recompensa en el cielo. Y en Mateo 5:12 me dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fíjate lo que te está diciendo Dios, que tu galardón es grande en los cielos. Tú y yo tenemos una recompensa. Como sabemos, Jesús ya se fue a apartarnos un lugar allá, un grandioso lugar, ¿sí? ¿Cuál puerta de hierro, cuál nada? Un hermoso lugar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar siempre gozosos en su palabra, siempre estar alegres para poder recibir ese galardón. Y el último punto y el más importante de las consecuencias o de las bendiciones: tendré vida eterna. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Y luego dice: para que todo aquel que en Él crea, espero que creamos, no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces pedirte, por favor, y ya con esto cierro definitivamente, debemos hacer las cosas que le agradan a Dios, primeramente, no pecar y ser obedientes. Si obedeces sus mandamientos, sus estatutos, gloria a Dios, vas a tener una vida de rectitud. Pero a veces Dios te habla a ti, directamente a ti, a través de la palabra de Dios, de la Biblia, a través de un sueño, a través de otra persona. Te habla a ti directamente y te da cosas para realizar específicas. Los mandamientos, bueno, ya los conocemos, ya sé qué debo de hacer. Pero cuando Dios te hable y te pida cosas específicas, obedece. Y tu consecuencia va a ser fabulosa. Entonces, cierro con una oración. Voy a pedirte, por favor, si te puedes poner de pie. Y si podemos también cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar de la siguiente manera. Señor, te damos gracias porque tú, Padre, tienes para nosotros ese manual del ser humano, tu bendita palabra escrita en la Biblia. Hoy, Padre, te pido que todos los que estamos aquí representados, las familias y en los que han de venir en el próximo servicio, tengamos ese manual como nuestra guía, como nuestra dirección. Permite, Padre, que tengamos el valor y la fortaleza de ser obedientes a tu palabra. Pero, Padre, de una manera muy específica te pido que cada uno de mis hermanos, si ha escuchado en este tiempo algo que tú quieres para él, para su vida, y se lo has dicho de la manera que te ha placido, te pido, Padre, que cada uno de mis hermanos te escuche verdaderamente y que pueda ser obediente para poder tener
una consecuencia favorable, una consecuencia grata, una consecuencia de la cual nunca nos arrepintamos, Padre. Oh Señor bendito, te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí el día de hoy, dándote la gloria, dándote la honra, porque en muchos lugares no pueden hacerlo. Padre, nosotros somos la consecuencia de la aceptación, de aceptarte a ti como nuestro verdadero Dios, como nuestro verdadero Salvador. Nosotros somos la consecuencia de aquellas personas que estuvieron orando por mí, por nuestras familias, para que pudiéramos en un momento dado estar mejores, tener salud, tener trabajo, tener todo lo que tú nos has dado, Padre. Hoy por eso te agradecemos todas las bendiciones que vienen a nuestras vidas. Gracias, Padre, por esto. Y te pido, Padre, para que mis hermanos sigan buscando de ti y que escuchen tu palabra y que obedezcan tus mandatos, pero también lo que tú específicamente les has encomendado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.